Según Mateo capítulo 2 y versículos del 1 al 11. Evangelio según Mateo capítulo 2 del 1 al 11. Recuerden que evangelio solamente hay uno, y de ese único evangelio escribe Mateo, dirigido al auditorio judío de los primeros creyentes. Por eso enfatiza el reino de Jesús y enfatiza que Jesús es el rey de ellos y es el rey del universo. Luego también escribe Juan Marcos, por eso luego dicen los que dirigen: vamos a leer el Evangelio según San Marcos. Y entonces Juan Marcos, que así se llamó el escritor de este libro que presenta el Evangelio de Jesús, pero ahora bajo la perspectiva del siervo que sufre por la humanidad, del siervo que sirve. Y luego escribe también el médico Lucas, y por eso vamos a leer el Evangelio según San Lucas. Escribe sobre el mismo Evangelio, pero ahora enfocado en que Jesús es el hombre ideal, el hombre perfecto, el hombre que vive conforme al agrado de Dios. Y luego el Evangelio según San Juan, que escribe sobre el mismo Evangelio, pero ahora con el enfoque de que es universal. No es solamente para judíos, no es solamente para romanos, como el caso de Marcos, no es solamente para griegos, como el caso de Lucas, sino para toda la humanidad. Y por eso presenta a Jesús como el Dios hecho hombre, el Dios que se encarnó. Pero en el Evangelio según Mateo capítulo 2, versículo del 1 al 11, trata la Biblia sobre la visita de los sabios de Oriente. Vamos a leer Evangelio según San Mateo capítulo 2, del 1 al 11. ¿Lo tienen? Les invito a leer. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta: y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella, y enviándolos a Belén dijo: id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacedmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron. Y aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron, y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes: oro, incienso y mirra. El mensaje que le quiero compartir en esta tarde, hermanos, a ustedes aquí presentes y ustedes que nos hacen el favor de ver o de oír cualquier hora del día o de la semana este mensaje, les deseo feliz año nuevo de todo corazón. Y desde ahora les digo el título de esta plática, de este discurso, de este mensaje que les quiero compartir. Le he titulado: La Iglesia
y los magos de Oriente, o la iglesia y los sabios, o la iglesia y los reyes magos, como a ustedes les guste. Pero por cuestión de un orden, le voy a pedir a la hermana que nos hace el favor de transmitir, que le titule La iglesia y los sabios de Oriente. Muchos pastores y ministros, no teólogos, pastores, ministros, predicadores, suelen satanizar las tradiciones. Y claro, algunas son, sí es necesario hacerlo, porque sí son tradiciones totalmente diabólicas, satánicas, espirituales y hasta inmorales. Una de ellas que nos quieren meter en la nueva escuela como de lugar, la tradición de los muertos. Pero eso es una tradición satánica, lo decimos desde aquí. No es folclore, es una tradición, es un culto a los muertos. Y la Biblia lo prohíbe tajantemente. Otros pastores y predicadores satanizan también la Navidad y tienen sus propios argumentos. Y otros también satanizan la tradición de los Reyes Magos. Y yo quiero decirles que aquí no vine a satanizar a los Reyes Magos. Si usted el día 5 de enero en la noche va y compra o con antelación compra los regalos para traerse a los niños, está bien, no se preocupe, sígalo haciendo si quiere. Pero de eso no habla la Biblia, eso sí quiero enfatizar. Si usted quiere decir, mira hijito, lo que te trajeron los Reyes Magos, está en su derecho, cada quien puede tomar la decisión que quiera, pero eso no le enseña la Biblia. Por eso es muy importante leer la Escritura, y estamos haciéndole el énfasis de que usted se vuelva un lector de la palabra de Dios para que nadie lo engañe y para que nadie se lo lleve corriendo a sus reuniones, porque usted sabe lo que es, usted está al tanto de lo que dice la Escritura y no permite que lo engañen. Jesús mismo dijo, mire que nadie los engañe. Y él animó a sus seguidores a que estemos alertas, estemos atentos. Voy a usar la palabra que usaba el presidente que acabó de salir. Estén avispados, porque lo que se quiere decir con eso es que estén enterados, que estén alertas, que estén al tanto. Y para estar bien enterados de lo que dice Dios acerca de la fe, acerca del Evangelio, nos es menester conocer las Sagradas Escrituras. Por eso sí quiero derrumbar algunos pensamientos erróneos referente a los Reyes Magos. Y por eso, hermanos, quiero empezar en este mensaje dando primero una definición y un poquito, muy pequeñito, del nacimiento de la celebración. Primero, hermanos, la definición. Se le ponen Reyes Magos porque la Biblia dice que vinieron unos magos. La palabra magos viene de un término que quiere decir sabio, quiere decir científico, quiere decir estudioso. Y ese término era dado en la antigüedad especialmente a los hombres que se dedicaban a estudiar las estrellas. No en el sentido de astrología, sino en el sentido de astronomía. ¿Sí me voy a explicar? Porque hoy algunos se dedican a estudiar las estrellas para sacar conclusiones astrológicas, y por eso el horóscopo, muy conocido, que yo espero que ninguno de ustedes pierda el tiempo indagando a ver qué dice su horóscopo. Eso sí es magia negra, para que vean. Bueno, la palabra magoi, de donde viene el término magos, plural, para referirse a hombres que se dedicaban a estudiar, a hombres que se dedicaban a indagar científicamente las cosas.
fue uno de los términos que recibió el joven Daniel cuando estaba viviendo en Babilonia. Él era un mago, pero Daniel era mago, el que dice la Biblia. Daniel era un mago. No era un mago que practicaba magia, no era un mago que se dedicaba a la astrología, sino se dedicó a las diferentes ciencias de aquella época. Quizás ingeniería, quizás contabilidad, porque estas ciencias no son nuevas, Ingeniería, contabilidad, administración, no son ciencias nuevas. Y recuerden que Daniel y sus amigos fueron expertos en estas ciencias. Por eso el rey Nabucodonosor los eligió para que estuviesen gobernando ciertas provincias. Entonces, estoy tratando de dilucidar la palabra mago. En aquella época, hace 2000 años, en la Biblia, no se refería a los hechiceros. No se referían a los alquimistas en el sentido de andar buscando brebaje para ponerle, hacerle un amarre para que ese hombre sea para ti nada más. No. Nada tiene que ver eso. Para que no piense en nadie más que en ti, ¿no? Y le pide la brujilda a la señora que quiera amarrar al esposo, y tráeme su ropa interior, y tráeme su playera, y su calzoncillo, y vas a ver. Porque eso hacen, y aquí en nuestra región es muy común eso. Inclusive he descubierto que algunos que profesan la fe cristiana lo siguen haciendo, pecando contra Dios, porque eso es practicar brujería. La palabra mago en la Biblia no se refiere a eso. No se refiere al sortilegio, no se refiere a la hechicería, a los brebajes, a las tomas o tomos como le llaman algunos de hoy día. Me dijo alguien, pastor, le traigo un tomo. Y eso, no sé, para que usted siempre esté. Digo, no lo necesito. El Espíritu de Dios hace su obra de perfeccionamiento en mi vida cada día y lo sigue haciendo. Porque tengo muchas impurezas todavía. Pero gracias a Dios que el Espíritu sigue trabajando y sigue perfeccionándonos. ¿Queda claro entonces la palabra mago? ¿Sí? ¿Quedó claro la palabra mago? Entonces, la Biblia, hermanos, en primer lugar, cuando usa la palabra mago se refiere a sabios, a personas dedicadas al estudio, a personas que se dedicaban a la ciencia. La Biblia entonces, en primer lugar, enseña que no se trataba de hechiceros, de brujos, ni de sortílegos, sino de hombres de ciencia. También quiero señalar que la Biblia no enseña que eran reyes. No eran reyes. ¿Lo notaron? No eran reyes. Eran gente de ciencia. Gente dedicada al estudio. Gente dedicada al aprendizaje. Que ni eran reyes y no eran sortílegos. Ni eran brujos. Eran hombres de bien dedicados a la ciencia, estudiosos. Y no eran tres, no eran ni Melchor, ni Gaspar, ni Baltasar. Sí, vamos claro en el asunto. Eso lo enseña la tradición. En el siglo IV, entre los años 300 a 400, había una fiesta en el Imperio Romano dedicada a uno de sus dioses, llamado Saturno. Han de recordar que la mitología romana, sus divinidades tenían nombres de los planetas. Y entonces era la conjunción del solsticio de invierno, se dice, cuando hay un cambio termina el otoño y empieza el invierno. Y entonces era la fiesta de Saturno, de esa divinidad. Y consistía en la celebración de hacer panes y poner dentro del pan un obsequio para quien se le entregaría el pan. O sea, era una fiesta, pues, de origen totalmente pagano. Posteriormente, por el siglo VI, uno de los
pastores de Roma, que ya se había vuelto lo que casi conocemos hoy como Iglesia Católica Romana, lo acuñó la fiesta para ponerla como celebración de los reyes visitando al niño. Pero todavía no era oficial, pero ya empezó a practicarse en las diferentes congregaciones de la iglesia ortodoxa, la iglesia egipcia, la iglesia griega, porque recuerden que la iglesia se estaba peleando en esos días el puesto de quién sería el mero mandamás de toda la iglesia, hasta que surge el papado, ¿verdad? Y fue en la época de la Reforma en que se hace oficial la celebración como parte de los festejos navideños dentro de la iglesia cristiana, que entiéndase, católica y romana. ¿Sí? Recuerden que en la Reforma hay la separación de la iglesia cristiana evangélica de la iglesia católica apostólica romana. Ahí se separa. Bueno, ahí se oficializa la celebración de los Reyes Magos como parte de las celebraciones navideñas, tomando en efecto esta porción de la Escritura. Por eso quise aclarar el término magos. Y por eso quise informar, no eran reyes. Y no eran solamente tres, no eran ni Melchor, ni Gaspar, ni Baltasar. En el siglo VI fue cuando empezaron a poner los colores en la piel de estos. Pero en la Reforma, 1600, fue cuando se oficializa dentro de la iglesia, muy empujado por España. Y recuerden que España fue la que nos conquistó a los mexicanos y nos trajo las tradiciones. Y ya poniendo el famoso muñequito, y el que le toca el muñequito, pues tiene que... ya el resto ustedes lo saben. Pero como pueden notar, no tiene origen en la Biblia. ¿De acuerdo? Ni eran tres, ni era un blanco, ni era un asiático, ni era un africano, ni venían montado en mula, ni venían montado en caballo, ni venían montado en elefante. Lo más seguro es que hubiesen venido montando en camellos, o probablemente caballos, pero normalmente para viajar las grandes distancias eran en camello. Vinieron de Oriente. Bueno, todos concuerdan que vinieron del rumbo de Mesopotamia, lo que hoy es Irak. Otros dicen, no, vinieron de más lejos, vinieron de la India. Y otros dijeron, no, quizás de China. Y otros dijeron, no, quizás de Arabia. No sabemos de dónde vinieron. Vinieron solamente más al oriente de Israel. Recuerden que Israel está en Medio Oriente. Pues más allá de Israel vinieron. ¿De qué distancia? No se sabe. ¿Quedó claro? Pero quiero enfatizar el resto de la plática que quiero compartirles con ustedes. La frase, ¿a qué salieron de sus casas? Cuando llegaron a Jerusalén, dice que llegaron al rey con esa pregunta. Llegaron al palacio, a Jerusalén. ¿Y dónde está el rey? ¿Por qué llegaron al palacio? Porque ellos creían que había nacido en palacio. ¿Dónde está el rey? Porque dice, su estrella hemos visto en el oriente. Por eso les dije, eran gente que se dedicaban a estudiar. Y ellos notaron que de pronto apareció una estrella que no estaba. Y esa estrella era algo especial. Y dice que se movía conforme ellos se movían. Y cuando llegaron a donde estaba el niño, se detuvo allí, señalando el... Entonces era algo muy especial la estrella. Pero quiero que enfaticemos la frase. Hemos visto en el oriente su estrella y hemos venido a ¿qué? ¿Qué fue lo que les empujó a dejar su casa, su domicilio, sus estudios, sus libros a un lado? ¿Qué fue lo que les hizo dejar su seguridad? Ir a adorar al rey. Ir a adorar al rey. Por eso, hermanos, quiero decirle en primer lugar que la frase manifiesta un corazón que anhela
buscar a Dios. Un corazón que anhela buscar a Dios. Y como eso es lo que le empujaba a ir a adorar al Rey Eterno, llegaron preguntando: ¿a dónde está? Sabemos que nació, tenemos indicios de su nacimiento y venimos aquí porque ¿a dónde está? Bueno, un corazón que anhela buscar a Dios indaga en las Escrituras, hermano. ¿Ustedes creen que ellos no sabían lo del Antiguo Testamento? ¿A qué se dedicaban? A estudiar, a escudriñar. Y ellos sabían lo que decía desde la antigüedad. Lo que dijo el profeta Isaías, que una virgen concebiría. Todo eso sabía. Que sería el rey, el ungido de Dios. Dijo, cuando se nos entregó la hojita para leer la Biblia en este año nuevo que viene, calendarizado: queremos animales que busquen al Señor. La voluntad de Dios va a estar allí. Miren lo que está proyectado. Sí, ahí está. ¿Qué cosa tiene Dios, hermanos? Para usted y para mí. Dios tiene preparados planes de bien para usted. Dice el Señor en Jeremías 29:11: yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes. ¿Quién lo afirma? Lo afirma Dios. Y estos sabios, estos estudiosos, buscaron al Señor porque habían tenido revelación, una estrella especial. Sin duda habían indagado en las Escrituras. Por eso preguntan y escuchan respuesta. Es válido preguntar lo que no sabemos en la palabra de Dios, pero mucho más valioso oír y hacer lo que dice la Escritura, porque Dios nos va a dar a conocer su voluntad. Dios nos va a informar con su palabra. Es más, uno de los salmos, el 19 concretamente, dice que la palabra de Dios hace sabio al sencillo. Porque alumbra a los ojos, no se refiere a los ojos físicos, sino al entendimiento. Ilumina. Otro de los salmos dice: en mi corazón, le dice a Dios, he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Mucho hemos pecado este año contra Dios, hermanos, siendo morosos, dejando de asistir al culto, porque faltar al culto es pecar contra Dios. Y yo no estoy exhibiéndole a usted que falta, le estoy informando lo que dice Dios en su palabra. Por eso decimos, nosotros le queremos motivar para que busquen a Dios, pero la decisión es de ustedes, no podemos obligarles. Pero no podrán acusarme de que como pastor no los motivé a buscar a Dios. Por eso les estoy compartiendo el corazón de estos sabios. Anhelaban buscar a Dios, por eso indagaban, por eso preguntaban. Y cuando ellos recibieron la información, ¿qué hicieron? ¿Lo notaron? Porque recibieron la información. Oyendo esto, el rey se turbó, se confundió, toda Jerusalén con él, y se convocó a todos los principales. ¿Quiénes? ¿A qué sacerdotes? Al sacerdocio levítico que estaba en esos días. ¿Y a quién más se pidieron que vinieran a dar respuesta? ¿A quién más? Aparte de los sacerdotes. ¿Y quiénes eran los escribas? Si tienen una idea a quién se refiere la Biblia por escribas aquí, ¿cuál era el oficio de los escribas? ¿Saben qué hacían los escribas? ¿Pero qué escribían? Ellos escribían historia. Pero entre su labor de escritores, lo más importante era copiar la ley de Dios. Y tan cuidadosos eran en copiar la ley de Dios, que cuando se encontraban el nombre de Dios, cogían
un pincel nuevo, permítanme usar la palabra pincel, para escribir exclusivamente el nombre de Dios. O sea, era gente bien informada sobre las Escrituras. Y cuando los sabios dijeron, ¿a dónde está? Y el rey dice, convoca a todos los sacerdotes, a todos los sabios de nuestra religión y a los escribas que son los expertos en copiar la ley. ¿Y qué dijeron estos? Y dijeron, nació ¿en dónde? En Belén de Judea. ¿Y por qué nació allá? Porque así estaba escrito. Así Dios lo había dicho. Y entonces Herodes, dice en el 7, llamando en secreto a los sabios, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella, y enviándolos a Belén, les dijo, vayan y averigüen diligentemente acerca del niño, y cuando lo encuentren, me lo hacen saber para que yo vaya y lo adore. Él tenía otros planes, por supuesto, no tenía el plan de adorar, no tenía el plan de buscar a Dios, no tenía el plan de indagar sobre la Escritura para obedecer a Dios. Su plan, como ya bien sabemos luego, era asesinarlo, porque era un rival el que había nacido, que le iba a quitar el reino. Y dice la Biblia en el versículo 9, nuestro evangelio, que habiendo oído al rey, ¿qué cosa? Pero no se fueron a cualquier lugar. ¿A dónde se fueron? ¿Se fueron directamente a dónde? Directamente a Belén. Entonces yo encuentro un corazón que anhela buscar a Dios, pero en su búsqueda pregunta, escucha y obedece. Porque aquí le informamos lo que dice Dios en su palabra. Ni siquiera nos hemos tomado la preocupación de poner leyes humanas, que no se corte el cabello, que sí se lo corte, que se ponga una, ¿cómo se llama? Que ¿cómo se llama? Se me olvidó. Una mantilla sobre su cabello, que no se lo ponga, que le baja su vestido hasta el talón. Dios le ha puesto en usted un juez que se llama conciencia. Allá hay su conciencia. Pero sí les decimos lo que dice Dios directamente en su palabra. Le toca a usted oír y hacer. Porque dice la palabra de Dios que mucho más es valioso hacer que solamente oír. Y hay un consejo en el libro de Eclesiastés, que cuando vayas al templo, ¿qué dice? Acércate, ¿qué? No te sientas en los últimos lugares. ¿Qué dice? Acércate para que puedas oír. Hoy podemos hacernos oír muy lejos por los amplificadores, pero hace 2000 años no había esto. El que no quería oír se sentaba en los últimos lugares. El que no quería saber nada se distraía allá platicando y haciendo esto, o durmiéndose. ¿Se acuerdan del tico? Pero si tú quieres buscar a Dios, si tu corazón anhela honrar a Dios, si tu corazón anhela agradar a Dios, levántate y haz algo, hermanos. No te quedes ahí en lo cómodo. No te quedes en tus disculpas. No te quedes en tu justificante. Obedece la voz de Dios. Cumple la voz de Dios como tu ministro, como tu pastor. Yo te animo que lo hagas. Mire, nadie empujó a estos sabios a buscar al rey. Nadie. Ellos anhelaron buscar al rey. Y por eso preguntaron. Y cuando tuvieron respuesta, fueron a donde le dijeron que podían encontrarlo. Y cuando lo hallaron, con eso voy terminando. Y cuando lo hallaron, por milagro de Dios, porque la estrella fue un milagro. La estrella fue un milagro. No apareció cuando quiso, sino cuando Dios lo quiso. No sé si desapareció o no. Porque algunos científicos alegan que era un cometa. Pero un cometa no demora tanto tiempo apareciéndose a nuestros ojos en la Tierra.
tratando de desvirtuar las sagradas escrituras, la revelación de Dios, en su ignorancia y en su incredulidad, quizás no ignorancia, pero en su incredulidad, echan abajo todo el plan de Dios, como pensando que si dicen que Dios no existe, Dios dejó de existir, ya Dios desapareció, lo cual no es cierto. No es más que la expresión de la necedad del ser humano. Cuando ellos hallaron por el milagro de la estrella que Dios puso en el firmamento para guiarlos en la casa de Belén, porque aunque hubieran 30 o 50 o 100 casas, no sabemos qué tan grande era la aldea, pero la estrella se detuvo exactamente señalando a donde estaba Jesús. El niño ya no recién nacido, estaba entre 1 y quizás 3 años de edad. Y queridos hermanos, ¿qué hicieron una vez que lo hallaron? Se postraron. Yo encuentro un corazón que no solamente anhela buscar a Dios, que no solamente busca a Dios, que no solamente pregunta sobre el proyecto de Dios, que no solamente oye lo que dice Dios, sino que lo obedece, ahora se entrega, ahora se dedica. Porque lo primero que hicieron dice que se postraron. La postración, hermanos, de la que nos habla la Biblia, no se refiere a caer en cama y quedarse acostado, porque hoy día sí lo interpretamos en algunos casos. Se refiere a doblar las rodillas, a tocar la tierra con la frente. Ustedes han notado cuando televisan la visita del Papa a un país al que nunca haya ido, ¿lo han visto que él se baja en las escaleras del avión? ¿Qué es lo primero que hace? ¿Qué es lo primero que hace? Se postra, pero ¿qué hace? Besa la tierra. Pareciera muy bonito, pero lo que está haciendo eso es reclamando esa tierra para la Iglesia Católica. Ese es el signo en el catolicismo romano. La reclamación de ese terreno que nunca ha pisado el Papa como propiedad de la Iglesia Católica. Estos se postraron para ofrecer, no para reclamar. Estos se postraron para entregarse, no para pedir. Estos se postraron para abrir el corazón y depositarlo a los pies del Rey del universo, del Rey de reyes y Señor de señores. Por eso dice que sacaron sus presentes. En el original sacaron sus ofrendas. Porque ellos también en su indagatoria habían leído en el libro de Deuteronomio que nadie se podía acercar a Dios con manos vacías. ¿Sabían ustedes qué dice la Biblia? Nadie se puede acercar a Dios con manos vacías. Por eso no podemos venir al culto sin entrega del alma, sin entrega de ofrenda, sin entrega que presentarle a Dios. Y por eso la Biblia ilustra de gente tan pobre, tan pobre, tan pobre, que Dios la puso como ejemplo de entrega. ¿Se acuerdan de la viuda? No podemos acercarnos a Dios con manos vacías, porque eso que nos cuesta y eso que nos duele dar es el sacrificio que podemos presentar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Hay mucho que decir, hermanos, pero yo quiero cerrar esta sencilla plática diciendo que un corazón que anhela buscar a Dios, una vez estando en su presencia, se entrega para servirle, para adorarle, para honrarle y para anunciarle. Viene un nuevo año. ¿Qué planes está trazando usted? ¿Ya se los presentó a Dios? ¿Quién le pidió licencia al Señor? ¿O simplemente dijo voy a hacer esto, voy a hacer el otro, voy a hacer aquello?
como dice el pastor Santiago en su epístola, vamos ahora ricos que dicen me levantaré y voy a hacer venta y aquí, y no sabe qué es lo que va a pasar en el día. Hermanos queridos, Dios no quiere nuestro dinero, Dios quiere nuestro corazón, Dios quiere nuestra conciencia, Dios quiere nuestra voluntad, Dios quiere todo nuestro ser. Levantémoslo y entreguémoslo ante el Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Vamos a